Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Por favor, siéntense todos. Desde ya, estimado Óscar y querida comunidad, gracias por esta invitación. Gracias por ese cariño, por esos brazos abiertos, por ese corazón abierto. Muchas gracias. Quiero compartir con ustedes un tema que el Señor me ha puesto en el corazón desde que supe que tenía esta oportunidad de dirigirles la palabra. Vamos a comentar sobre cómo nuestro Dios es un Dios que trae orden a nuestra vida. Dios trae orden a nuestra existencia. Y yo creo que esto es importante porque ustedes lo habrán visto que en muchos testimonios lo que sale a luz precisamente es que la vida estaba desordenada. El pecado, vamos a verlo en la predicación, el pecado nos desordena, el pecado trae desorden en la pareja. Si es un sacerdote, trae desorden en la vida del sacerdote. Si es una religiosa, trae desorden en la vida de la religiosa. Nuestro Dios es un Dios de orden, es un Dios que tiene un plan que es bello. Y todo lo que es bello es ordenado. Trae ese orden de Dios. ¿Cómo vamos a desarrollar nuestro tema? Pues hemos pedido la intercesión de la Virgen María. Y antes, como decimos fuera de cámaras, estaban ustedes y yo también me uní a una súplica de la presencia y de la acción del Espíritu Santo. O sea que nuestra primera confianza está en el Espíritu de Dios. Nuestra gran confianza está en la intercesión de María y por supuesto Cristo, que es el que preside esta asamblea. Entonces vamos a empezar, son varios puntos. Vamos a empezar por la creación, porque ya en la creación se ve el gusto que Dios tiene por el orden. Si nos vamos al capítulo 1 del libro del Génesis, encontramos que la creación tiene una secuencia en la cual hay que distinguir o hay que tener en cuenta dos palabras bien importantes. Y me hace feliz que veo un buen número de ustedes tomando sus apuntes. Eso nos hace bien con esta enseñanza y con toda enseñanza. Entonces, primer punto, la creación. La creación manifiesta el orden querido por Dios. Y las dos palabras claves aquí son diferenciar y jerarquizar. Diferenciar y jerarquizar. Fíjate cómo la primera palabra creadora de Dios es haya luz. Haya luz. Y luego nos dice la Escritura, capítulo 1 del Génesis, Dios separó la luz de las tinieblas. Haya luz. Y ahí está la primera victoria de Dios, que también es la primera victoria que Dios trae cuando llega nuestra conversión. Porque en una conversión, en un proceso de conversión, Dios siempre separa lo que es luz de lo que es tinieblas. Y en esa separación, Dios lo que nos está mostrando es lo que un día, mucho después, diría San Pablo: nosotros no somos de las tinieblas. Nosotros todos, dice San Pablo, somos hijos de la luz. Y así hemos de vivir. Entonces ahí se ve que hay una separación. Pero cada una de las obras de Dios muestra esa separación. Por ejemplo, nos dice ese mismo texto del Génesis que Dios separó las aguas superiores de las aguas inferiores. Las aguas superiores son las que la Biblia ve en el firmamento,
Las aguas inferiores son las propias de los manantiales, de los lagos, de los pozos. Dios separa esas aguas y según la visión bíblica, preciosa visión bíblica, podemos decir que al separar las aguas, las de arriba y las de abajo, Dios estaba creando el espacio para que nosotros pudiéramos vivir. Porque dice la Escritura, así hubo tierra firme. Hubo tierra firme porque Dios separó las aguas y así preparó un espacio donde un día íbamos a vivir nosotros. Podríamos seguir con la secuencia de cada uno de los días de la creación como están ahí descritos en el Génesis. Y encontramos que todo tiene un propósito y encontramos que en cada separación hay un orden querido por Dios. Nos dice también la Escritura que Dios quiso que cada una de las especies se reprodujera, se multiplicara y que dieran fruto. Pero fíjate lo que dice, que dieran fruto según sus especies. Ahí está la separación. No será igual el fruto de un manzano, del fruto de un cactus, del fruto del trigo, del fruto del maíz, del frijol o de lo que sea. En esa variedad y en esa diferencia, Dios muestra al mismo tiempo su poder y muestra como un reflejo de su infinita gloria. Un santo muy querido en nuestra Iglesia Católica, Santo Tomás de Aquino, dice, en forma de pregunta, ¿por qué Dios hizo tantas cosas diversas? Y responde, porque ninguna podía contener toda su gloria. Entonces, en la diversidad de las plantas, de los animales, de los ángeles, de las personas humanas, en esa diversidad, cada uno hace un reflejo, un pequeño reflejo. Cada uno de nosotros, por el solo hecho de ser creación de Dios, es un reflejo irreemplazable, porque lo que tú eres, nadie lo puede reemplazar. Y yo creo que eso lo notamos, por ejemplo, cuando una persona se nos muere o se nos va muy lejos. Si tú tienes, por ejemplo, un amigo muy querido que se muere, llegó su momento, se enfermó, qué sé yo, es verdad que tú tienes otros amigos, pero seamos sinceros, un amigo no reemplaza a otro. Cada uno de nosotros tiene un reflejo peculiar del amor de Dios. Un reflejo que, como decía San Juan Pablo II, es único e irrepetible. Lo más hermoso es que en medio de esa diferencia hay también una jerarquía. La jerarquía se nota en la creación porque Dios va creando con un orden. Empieza, según ese relato, empieza con lo elemental, el día, la noche, la separación de las aguas, las montañas, los ríos. Pero después ya entra la vida. Entonces vienen los peces, los pájaros. Bueno, primero las plantas, los peces, las aves, hasta llegar a la cumbre. Esa cumbre es el ser humano, el hombre y la mujer. Con un mandato de Dios. Dice Dios, crezcan, multiplíquense y dominen sobre la creación. Crezcan, multiplíquense y dominen sobre la creación. Y es muy bonito el verbo dominar, aunque suena como antipático al oído. Pero es que el verbo dominar viene de una palabra en latín, que es la palabra dominus. Dominus significa Señor, Señor. Y dominar significa ser Señor. O sea que, ¿cuál es el orden que Dios quiere? Que nosotros seamos señores de las cosas, no que las cosas sean señoras de nosotros. Que nosotros
seamos señores de las cosas. Pensemos, por ejemplo, en el dinero. Que seas tú el dueño del dinero, no el dinero, el que se adueña de ti. En este mundo hermoso que Dios nos dio, existe algo muy bello que se llama el placer. Hay muchas formas de placer. Pero la idea, ¿cuál es? Que tú eres el que domina el placer, no el placer el que te domina a ti. Ahí se ve la consecuencia del desorden y ya vamos llegando al segundo punto. ¿Qué es lo que quiere el pecado? Y detrás del pecado, ¿qué es lo que quiere el demonio? Introducir desorden. El orden de Dios, ¿cuál es? Una jerarquía. ¿Cómo es esa jerarquía? La jerarquía es, tú eres el que domina, no que las cosas te dominen. Por consiguiente, tú eres el que tiene que dominar el dinero, no el dinero gobernarte a ti. Si una persona, por ejemplo, trabaja obsesivamente, trabaja para tener más dinero, y más dinero, y más dinero, y ya tiene mucho, pero necesita más, o él cree que necesita más, quiere más, empieza a arruinar su salud, empieza a dañar su familia, pero quiere más. No está dominando el dinero, más bien, el dinero lo tiene dominado. Pensemos en el placer, por ejemplo, de la comida o de la bebida. Una persona que come mucho más de lo que necesita y está arruinando su salud, pero no puede detenerse, tiene que comer más. O la persona que bebe porque encuentra placer en la bebida. La Biblia no condena un uso moderado, por ejemplo, del vino. No lo condena. Eso es propio de grupos no católicos que pretenden condenar todo uso del alcohol. Eso no es de la Biblia. La Biblia no lo condena, pero la Biblia sí condena el exceso. Entonces, si tú puedes beber algo sin que eso te domine, eso no es pecado. Pero si tú te tomas un trago y ya no puedes parar porque te domina la bebida, entonces vas en contra del orden querido por Dios. Porque Dios quiere un orden en nuestra vida. Hay un orden para todo. Un orden para el alimento. Un orden para el descanso. Si una persona no descansa lo suficiente, está rompiendo el orden de Dios. Eso terminará mal. Terminará en enfermedad. Por lo menos seguramente se le va a dañar el genio. Una de las características de la persona que no descansa lo suficiente es que se le empieza a dañar el genio porque está tenso. Aunque hay ocasiones en que yo sé que resulta difícil descansar lo suficiente, pero esa es otra historia. Entonces el descanso tiene un orden. Pero si una persona descansa, como decían por ahí de un personaje, duerme hasta que le da hambre y luego come hasta que le da sueño, ese es un desorden. Entonces pasamos al segundo punto. ¿El pecado qué es? El pecado es, ante todo, desorden. Es un desorden. Y ese pecado y ese desorden tiene un propósito, porque así como hay un plan de Dios, que es nuestra felicidad en comunión con Él, es decir, nuestra santificación, así también hay que decir que en cierto sentido hay como un plan del príncipe de las tinieblas. Y el plan del príncipe de las tinieblas es destruir el orden querido por Dios, de manera que lo más bajo empiece a gobernar a lo más alto. Por ejemplo, en nuestro ser humano hay un orden querido por Dios. Ese orden es muy bello. Esto se estudia en antropología teológica, especialmente la antropología teológica clásica, que ya nos enseña en todas partes. ¿Cuál es el orden querido por Dios? Que nuestros sentidos y por consiguiente nuestras emociones estén gobernadas por la voluntad. Que la voluntad esté gobernada por la razón
y que la razón esté gobernada por la luz suprema de la fe, que por supuesto nos pone finalmente bajo el gobierno de Dios. Hay una jerarquía, que nuestra sensibilidad esté gobernada por la voluntad, como una escalerita, que la voluntad esté gobernada por la razón, que la razón esté gobernada por la luz de la fe, y la luz de la fe nos ponga bajo el gobierno de Dios, porque Él es el que ha de reinar en nosotros. Esa es la jerarquía. ¿Qué es lo que hace el pecado? Ponerle desorden a esa jerarquía. Por ejemplo, si una persona es muy sensible, que a veces en las comunidades hay personas que son muy sensibles, las llamamos hipersensibles. Una persona hipersensible es una persona que todo le afecta muchísimo. Es la persona que viene a la comunidad y dice: hoy solo me dieron 7 abrazos. La semana pasada me dieron 9. Ya no me quieren aquí. Es una persona hipersensible. Todo le duele mucho. La hipersensibilidad es un desorden. Un desorden que puede destruir la vida de una pareja. Porque la persona que es hipersensible muy fácilmente empieza a formular juicios falsos, empieza a hacer acusaciones gratuitas, muy fácilmente puede destruir la paz de un hogar, la paz de una comunidad, la paz de la iglesia. Ahí hay un desorden. Si una persona, por ejemplo, se deja llevar por la sensibilidad, su sensibilidad corporal, el placer le gusta, le atrae, lo disfruta. Pero esa persona es casada. Y en el matrimonio hay un orden en el placer, por supuesto. Pero esta persona, en su obsesión por conseguir placer, esa persona entra en desorden. ¿Y qué hace? No se preocupen, es un poquito de desorden, pero ya se va a solucionar. Asegúrese que quede apagado el celular, gracias. Entonces, ¿qué sucede? Que la persona, en su afán de conseguir más placer, ya no le basta el esposo, no le basta la esposa. Entra en adulterio. ¿Por qué surgió el adulterio? Por un desorden. Porque en vez de seguir la jerarquía de Dios, ¿cómo es la jerarquía de Dios? Pues está Él en primer lugar. Luego está el orden de la fe, que ilumina al orden de la razón, que gobierna la voluntad, que gobierna la sensibilidad. Ese es el orden querido por Dios. Pero esta persona que tiene una obsesión de placer y que seguramente ya ha caído en el vicio de buscar pornografía o cosas de esas, esa persona entra en desorden. El pecado siempre trata de meter desorden. Observa una cosa. Dios, en su sabiduría, quiso que nosotros tuviéramos un orden muy especial, un orden en nuestra manera de relacionarnos con Él, en nuestra manera de relacionarnos con el prójimo, en nuestra manera de relacionarnos con la naturaleza y en la manera de relacionarnos con nosotros mismos. Para quienes están escribiendo, les digo rápidamente esos 4 modos de relación. Con respecto a Dios, que te relaciones como hijo. Hijo amoroso, respetuoso, obediente, cercano, gozoso de ser hijo. Ese es el orden con respecto a Dios. Con respecto al prójimo, que seamos hermanos. Que seamos hermanos. Y como hermano, te reconozco de mi misma dignidad, busco tu bien, busco que en ti se realice el plan de Dios, que es tu Padre y mi Padre, como hermanos. Con respecto a la naturaleza, ya dijimos, como Señor. Pero hay otra expresión muy bonita en la Biblia. Nosotros, con respecto a la naturaleza, estamos llamados a ser los jardineros. El jardín es la creación. El jardinero cuida, pero no idolatra
Óigame las dos palabras. El jardinero cuida, pero no idolatra la creación. Nosotros somos los jardineros. Esa es la verdadera ecología, de la cual nos ha hablado muy extensamente el Papa Francisco. La verdadera ecología es esa. Nosotros somos los jardineros del jardín de Dios. Esa es la relación con la naturaleza. Y con respecto a mí mismo, ¿cómo tengo que relacionarme con respecto a mí mismo? Pues la relación correcta es reconocer cuál es mi dignidad y cuál es mi bien. ¿Mi dignidad cuál es? Soy cumbre de la creación visible. Por consiguiente, mi dignidad, como la de las demás personas, no es la dignidad de un perro, no es la dignidad de un gato, porque hoy hay mucha confusión, ¿no ve que la gente ya está hablando de las mascotas, hablan como si fueran los hijos? Eso va en contra del plan de Dios y el orden de Dios, porque fíjate que ahí entra el desorden. No es que esté mal querer a los animalitos, pero cuando empezamos a tratar a los animalitos como si fueran hijos, entonces el que trata a los perros como hijos, después fácilmente trata a los hijos como perros. Y es lo que vemos en nuestro tiempo. Los derechos de los animales, y mientras tanto aumentando el aborto. ¿Qué es eso? ¿Desorden? Eso es desorden. Entonces, el orden querido por Dios, ahí está dicho con respecto a Él, con respecto al hermano, con respecto a la naturaleza, con respecto a uno mismo. Ahora, ¿cómo es el desorden que quiere traer el pecado? ¿Cómo quiere el demonio romper y desordenar nuestra relación con Dios? Que yo no lo mire como mi Padre amoroso, así como es, sino que yo lo mire más bien como un tirano. Fíjate la frase que le dice la serpiente a Eva. ¿Verdad que Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol? Por supuesto era una calumnia, era una mentira. Pero ¿qué es lo que quiere la serpiente? Que tú pienses que Dios es un torturador, que tú pienses que Dios es un tirano, que te pone las cosas y te las prohíbe, que es injusto. Entonces, lo que quiere el demonio es dañar tu relación ordenada con Dios, de manera que tú pienses que Dios es un tirano. Eso es lo que quiere el demonio. Y por consiguiente, ahí viene el tema de las grandes mentiras. La gran mentira es que yo tengo que escoger entre ser obediente y ser feliz. En algunas otras predicaciones hemos contado cuáles son las 3 grandes mentiras del demonio. Pero eso no lo vamos a repetir en esta ocasión porque el tiempo va corriendo. El tiempo va corriendo, pero ustedes lo pueden buscar. Entonces yo aquí hago propaganda. Ustedes saben que hay un canal en YouTube donde ustedes pueden encontrar algunas predicaciones de este servidor. Ese canal se llama así, Fray Nelson, en una sola palabra. Ahí encuentra usted sobre las grandes mentiras. Porque es bueno saber, tener claro por dónde nos quiere atacar el enemigo. Bueno, ¿cómo quiere el enemigo dañar el orden con los hermanos? Lo que quiere Dios es que yo te mire a ti como mi hermana de igual dignidad, a ti como mi hermano. Pero ¿qué es lo que pretende el enemigo? Lo que el enemigo pretende es que yo te vea a ti como mi competencia, mi rival. Tú eres mi rival. O si no, tú eres mi herramienta. O si no, tú eres mi juguete. Por ejemplo, ya que hemos mencionado antes la pornografía. ¿La pornografía qué es? Convertir al ser humano, concretamente al cuerpo humano, en un juguete. Como si se pudiera jugar con el cuerpo de la mujer o con el cuerpo del hombre. Entonces el enemigo quiere dañar el orden querido por Dios. ¿Cómo lo quiere dañar? Lo quiere dañar a través de esa perversión de la mirada, según la cual yo miro al otro ser humano como un rival o como una herramienta para mis propósitos. Lo uso, lo estrujo, me aprovecho de él o de ella. Cuando ya no me sirva, lo desecho como una caja de jugo que ya soltó su contenido a la basura. Ese es el propósito del enemigo. Ese es el desorden. ¿Qué quiere hacer el enemigo con respecto a nuestra relación con la naturaleza? Dijimos,
que el orden querido por Dios es que yo mire a la naturaleza como el jardín. Yo soy el jardinero. El jardinero cuida, pero no idolatra. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que yo caiga en alguno de los dos errores. En vez de cuidar, explotar. Es decir, apoderarme de los bienes de la naturaleza, sin conciencia. Que yo sea un depredador de la naturaleza, que es lo que muchas veces hemos hecho como seres humanos. Arruinamos las fuentes de agua, arruinamos los océanos, extinguimos especies, acabamos con la pesca, ¿eso qué es? Ser depredadores. Entonces, ¿qué quiere el enemigo? Que nosotros seamos depredadores, o si no, idólatras. ¿Y cómo es la idolatría de la naturaleza? Mira, eso se manifiesta en muchas cosas de la nueva era. Por ejemplo, la gente que pone su suerte en las estrellas. ¿Qué dice el horóscopo sobre mí? El horóscopo dice que soy un pobre tonto. Porque le pongo cuidado a eso. Eso es lo que dice el horóscopo. Entonces, cuando yo pongo mi destino a depender de las estrellas, estoy idolatrando las estrellas. Cuando yo pongo la paz de mi hogar a que dependa de cómo se cuadraron, cómo se organizaron los muebles, que es lo que enseña el famoso Feng Shui, ¿qué estoy haciendo? Idolatrando los objetos físicos. Cuando yo pienso que si yo pongo a arder tal incienso, o si yo echo agua de no sé qué delante de mi negocio, porque tengo una tiendecita, voy a echar agua de no sé qué, y eso me va a traer buena suerte, eso es idolatría. Entonces, ¿qué es lo que quiere el enemigo con la naturaleza? Que yo sea un depredador que consume y destruye irresponsablemente, o que yo sea un idólatra, que pone su confianza en esas cosas. Y hay mucha gente que pone su confianza en eso. Y con respecto a mí mismo, ¿qué es lo que quiere el enemigo? ¿Cómo destruye el enemigo la relación conmigo mismo? Dijimos que la relación correcta que yo debo tener conmigo es reconocer al mismo tiempo mi dignidad, porque tengo una dignidad, como dice hermosamente una frase que me he encontrado en varios lugares: Dios no hace basura, yo no soy basura, ni tú tampoco, ni nadie es basura, nadie. Entonces yo tengo una dignidad, pero al mismo tiempo tengo una obediencia. ¿Qué está indicando eso? ¿Qué indica ese timbre? Más desorden. Pero bueno, seguimos. Entonces, yo tengo una dignidad, pero tengo también una obediencia. ¿Qué es lo que quiere el enemigo? Que yo destruya mi dignidad. Entonces, cuando una persona dice, no valgo nada, que a veces nos puede pasar, pero de ahí nos saca Cristo, para allá vamos. Téngame paciencia, por favor. Para allá vamos. Pero ¿qué es lo que quiere el enemigo? Que yo diga, no valgo nada. Soy un fracaso, soy una basura, todo me sale mal, soy un fracaso, todo falló, adiós universo. Suena casi chistoso, pero la gente se está suicidando. Hermanos, según cifras oficiales de la República de Colombia, entre el año 2022, significa terminada pandemia, y este año 2023 han aumentado en Colombia las cifras de suicidio por más del 20% y los intentos de suicidio por más del 50%. O sea que el enemigo está haciendo su obra. Y esa persona que entra en esa depresión profunda y dice, yo no valgo nada, yo no puedo nada, yo no hago nada, yo no sé qué estoy haciendo aquí. Esa persona se está dejando engañar. Y es nuestro trabajo ayudar con el testimonio, con la oración, con la palabra, a que nadie se sienta basura. Nadie. Porque este mundo quiere que muchos se sientan basura. La persona llega a una cierta edad y como ya no produce, entonces usted sobra. Lo que está pasando en algunos lugares de Bélgica y de Holanda. ¿Qué pasa en esos lugares? Un anciano enfermo allá en un hospital, y cada tercer día van pasando los médicos, las enfermeras.
Usted no ha considerado por ahí la eutanasia, induciendo a la gente a que se mate. Como quien dice, usted no produce nada. Usted lo único que produce, ¿sabe qué es? Gastos. Usted estorba, usted sobra, empujándolos a que se suiciden, empujándolos a la eutanasia. Eso es plan del enemigo. Entonces observen, el enemigo quiere que nosotros olvidemos nuestra dignidad, o si no, que olvidemos nuestra obediencia. ¿Y qué es olvidar nuestra obediencia? Llenarnos de arrogancia, que en eso también tiene mucho que ver la nueva era, y decir, mi mente lo puede todo, basta con que yo haga un proceso neurolingüístico, una programación neurolingüística, y voy a programarme para ser victorioso. A partir de mañana ustedes verán un hombre distinto porque he programado mi cerebro. La idolatría del cerebro y de las propias ideas es eso. Es el plan del enemigo para que yo no entre en obediencia. Porque el plan de Dios es que yo al mismo tiempo reconozca mi dignidad, porque tú vales, todos valemos, pero yo también reconozca mi obediencia. Entonces el enemigo o nos ataca por un lado y nos quiere llevar a una depresión autodestructiva, o nos ataca por el otro lado y nos llena de arrogancia. No le hago caso a nadie, no me importa nada, yo veré qué hago. Entonces ahí está el tema del pecado que trae desorden. El pecado trae desorden. Como Dios es un Dios de orden, voy a decir una palabra aquí que es un poco polémica. Como Dios es un Dios de orden, Dios no quiere, para los que están escribiendo, gracias a Dios varias personas están escribiendo, Dios no quiere que seamos iguales en todo. Hay cosas en las que somos iguales. Por ejemplo, la dignidad de este hermano querido, mi dignidad como personas humanas, tenemos la misma dignidad. El hombre y la mujer tienen la misma dignidad. El embrión que tiene un día de concebido y el anciano que tiene 98 años de nacido, tienen la misma dignidad como personas humanas. Pero, Dios no quiere que seamos iguales en todo. Acuérdate lo que ya explicamos. Dios ama algunas diferencias, porque aquí es donde la teología se pone un poquito sutil, pero ustedes me están siguiendo muy bien. Dios quiere algunas diferencias. Dios no quiere ni la total igualdad ni la total diversidad. Escriba esa frase que le conviene. Dios no quiere ni la total igualdad ni la total diversidad. Y el mundo actual, especialmente en los temas de género, quiere confundirnos diciendo que Dios quiere o que es la manera humana de vivir es en la total igualdad o en la total diversidad. Y ninguna de las dos cosas es plan de Dios. Ese es el tercer punto de nuestra predicación. Dios no quiere ni la total igualdad ni la total diversidad. Voy a explicar esa frase. ¿Qué significa la total igualdad? La total igualdad significa que da lo mismo todo. Da lo mismo ser hombre que ser mujer. Da lo mismo casarse con hombre que con mujer. Da lo mismo un perro que un hijo. Eso es total igualdad. Dios no quiere eso. Dios no quiere eso. Dios quiere que nosotros aprendamos que en su obra preciosa, que es la creación, hay elementos de igualdad y hay elementos de diversidad. Por ejemplo, es parte de la diversidad que la dignidad de un animalito no es igual a la dignidad de un ser humano. Es parte de la diversidad que no es lo mismo y nunca será lo mismo ser hombre que ser mujer. Entonces, Dios quiere tanto la igualdad como la diversidad. Igualdad en algunas cosas, sobre todo las que tienen que ver con la dignidad. Diversidad en algunas cosas, sobre todo las que tienen que ver con los dones, los talentos, las virtudes. Entonces Dios quiere igualdad, sobre todo en la dignidad, y Dios quiere diversidad, sobre todo en los talentos. O sea que Dios no nos hizo iguales. El Señor le reveló a una gran santa, Catalina de Siena,
les reveló por qué Él quiso que nosotros fuéramos distintos. Y le dijo a Catalina, es que yo quiero que ustedes aprendan a necesitarse unos a otros. Es decir, que como yo no tengo todos los dones, yo necesito de la hermanita Rosa. Como yo no tengo todos los dones, yo necesito del hermano Leandro. Como yo no tengo todos los dones, yo necesito de mis hermanos. Pero al mismo tiempo yo tengo algo que dar. Todos tenemos mucho que recibir. Todos tenemos algo que dar. A veces uno tiene mucho, a veces seamos sinceros, uno lo que tiene es, para decirlo técnicamente, una micha. Uno tiene un poquito. Pero hay que saber que todos tenemos algo que dar. Y todos tenemos mucho que recibir. Amén. Por eso Dios nos quiso que fuéramos iguales en dignidad, pero diversos en los talentos. Ahora vamos a hablar, cuarto punto, fíjense que el tercero fue cortico, que todo se me abone. Vamos a hablar de cuál es la falsa igualdad y cuál es la falsa diversidad, que esto también nos va a aclarar cosas muy interesantes. ¿Cuál es la falsa igualdad? La falsa igualdad es la que no reconoce los distintos dones naturales y sobrenaturales. Los distintos dones. Por ejemplo, veo en esta comunidad, aleluya y bendito Dios, veo un buen número de mujeres. Mujeres, ustedes tienen dones que son muy propios de ser mujer. Cuando yo hablo de igualdad y cuando yo digo, yo me puedo volver mujer la semana entrante, que es un poco lo que se propone con una legislación que nos da risa, pero que va caminando. Si yo le digo a ustedes mujeres, les digo, yo me puedo volver mujer la semana entrante, en el fondo, ¿qué estoy haciendo? Desconociendo los dones propios de la mujer. Si una mujer dice, yo me puedo volver hombre en cualquier momento, está desconociendo los dones que recibió como mujer y está desconociendo los dones que tenemos los varones. Algunas mujeres abren los ojos y dicen, ¿los varones tienen dones? Sí. Sé que le parece increíble, pero sí. Se llaman los dones de la masculinidad. Lo que pasa es que hoy no se habla de lo masculino, sino para criticarlo y confundirlo con el machismo. ¿Ve? Entonces, parte del plan tenebroso de la falsa igualdad, atención a la falsa igualdad, parte del plan tenebroso de la falsa igualdad está en que hoy no se habla de lo masculino, sino solo de machismo, machismo y machismo. Entonces, ¿qué pasa? Entonces pasa que los hombres se vuelven así todos inseguros, y yo pues soy hombre, pero casi no se me nota. Tenemos una cantidad de afeminados. Tenemos un proceso de feminización de lo masculino y tenemos un proceso de masculinización de lo femenino. Entonces, por eso, los deportes rudos son los deportes que más se exaltan hoy en las mujeres. ¿Se han dado cuenta de eso? Entonces, aquí esta mujer que alza pesas, y uno la mira y dice, Dios mío, no me encuentro yo con esa mujer en un callejón. Unas mujeres así, que no es un cuerpazo, hay que por favor distinguir. Una cosa es una mujer con un cuerpazo, que significa que tiene un cuerpo muy bonito, a una mujer que tiene un cuerpote. Son dos cosas diferentes. El cuerpote es la mujer así, toda cuajada, y de una vez les va cambiando la voz. Buenas noches, padre. ¿Y usted cómo se llama? Clara. Doña Clara, muy buenas noches. Y uno va dando pasito así. Doña Clara, muy buenas noches. Que esté muy bien, doña Clara. Chao, doña Clara. Esa es la falsa igualdad, la que no reconoce los dones. Esto también vale para lo económico y lo social. Entonces, por ejemplo, el marxismo propende por una falsa igualdad, que consiste en que ¿hay ricos? No debe haber ricos. Quitémosle a los ricos, derribemos a los ricos, fusilemos a los ricos. No debe haber ricos.
todos tenemos que ser iguales, o sea, pobres. Ese es el marxismo. El marxismo es ese. Vamos a quitar todos los ricos. ¿Qué propuso un papa de aguda inteligencia que se llamaba León XIII, que vivió a fines del siglo XIX? ¿Qué proponía el brillante papa León XIII? Siguiendo la enseñanza católica tradicional, decía León XIII, Dios quiere también las diferencias, pero no las diferencias para miseria. No las diferencias para explotación, no las diferencias para injusticias. Al contrario, si Dios te dio un don, por ejemplo, de inteligencia, aplica por favor Romanos capítulo 12. Pon tu talento al servicio de los demás. Si tú, supongamos, tienes una inteligencia por encima del promedio, eso es para una cosa, eso se lo dio Dios para algo, para servir. ¿Tienes bienes de fortuna? ¿Eres una persona que tiene buen dinero? Pues tu dinero tiene que beneficiar a más y más y más personas. Si tu dinero solo te sirve para cebarte, qué palabra tan horrible, pero ese padre, ¿de dónde trajeron ese padre que nos dice esas palabras tan horribles? No son mías, son de la Biblia. Busquen la carta de Santiago lo que dice de los ricos que se ceban. Y el verbo que utiliza Santiago es el verbo que se utiliza Santiago es el verbo que se utiliza para cebar un cerdo, para cebar un ternero. Y lo que critica Santiago es, hay de aquellos ricos que se están cebando. ¿Y saben cómo lo interpreta Santiago? Porque ustedes dicen, ay, ese padre habla muy fuerte, habla muy brusco. No, señor. ¿Sabe lo que nos está diciendo Santiago? Lo que está diciendo Santiago es, se cebaron para el día de la matanza. Así de claro lo dice. Entonces, ¿el ideal cristiano cuál es? Acabemos con los ricos, repartamos la plata de los ricos. No, eso no funciona. Miremos unos espejitos así rapidito. Hay un espejito que se llama Venezuela, otro espejito se llama Nicaragua, otro espejito se llama Cuba, otro espejito hace unos años se llama Rusia, la Unión Soviética. ¿Qué tal eso? Vamos a igualar a todos, ¿sí? ¿Y cómo vivía Fidel Castro, por favor? ¿Vivía igualito a todos? Cuando salía para los discursos, salía con su ropita militar, salía con su camuflado, como diciendo, soy uno más de la tropa. No te lo cree nadie, pedazo de mentiroso, no te lo cree nadie. Entonces, lo que Dios quiere no es la falsa igualdad. La falsa igualdad consiste en descabezar a todo el que sobresalga. Esa es la falsa igualdad. La verdadera igualdad, ¿cuál es? En algo tenemos que ser iguales, en que cada uno, con lo que tiene, sirva. O sea que el rico que no está sirviendo se está cebando para el día de la matanza, lo dice la palabra de Dios. La persona que es inteligente y solo lo utiliza para su prepotencia se está cebando. La persona que tiene dones de liderazgo, pero desarrolla un narcisismo y está hambriento y sediento de aplausos. Por favor, reconozcan por favor que nunca fue parido nadie como yo, reconózcanlo. Esa persona, tú tenías un don de liderazgo, pero tu don de liderazgo lo pusiste únicamente para acariciar tu ego. Tu liderazgo no era para acariciar tu ego. Tu liderazgo era para atraer muchos corazones. ¿Hacia dónde? Hacia el corazón de Jesús. Quinto punto. No les digo cuántos puntos son para que no se asusten. Quinto punto. Vamos a hablar de cómo Cristo trae el orden. Porque ya hemos explicado el desorden. Pero me faltó un punto, perdón. Me faltó un punto, y es que hablamos de la falsa igualdad y hay que hablar también de la falsa diversidad. Ese punto me faltaba, gracias a mi santo ángel de la guarda que creo que me lo recordó. Entonces, mire, así como hay falsa igualdad, también hay falsa diversidad. La falsa diversidad, ¿en qué se manifiesta? En el capricho. Esa es la falsa diversidad. Y se nota muy especialmente en el capricho en los sentidos. En los sentidos.
la obsesión por lograr la belleza perfecta. Entonces, si usted entra, por ejemplo, a su casa, dentro de su casa usted entra al cuarto de baño y en el cuarto de baño descubre que tiene 394 frasquitos para ponerse bonita. Yo le invito a que haga una purga. Porque en primer lugar no le está funcionando. No le está funcionando. Y segundo lugar, eso es puro mercadeo para que usted gaste. Yo estoy de acuerdo en que la gente tiene derecho a tratar de embellecerse. ¿Por qué? Hombre, para guardar la paz en las calles. Es importante, haga lo posible. Que por lo menos no asuste. Haga lo posible. Pero la falsa diversidad, ¿cuál es? La falsa diversidad es la del capricho. Déjalo destapado, por favor, gracias. Eso. La falsa diversidad es la propia del capricho. Pero el capricho, cuando yo digo lo del maquillaje, ustedes hacen bien en reírse, sonreírse, está muy bien, lo cual me parece un acto de caridad, porque eso significa que usted va a llegar a su casa a botar frascos, una cantidad de cosas vencidas ahí. Porque acuérdese que usted tenía una cajita que era la cajita de las sombras, ¿cierto? Las sombras. Pero eso ya se le volvieron las tinieblas, ya eso ya eso se secó, se cuarteó. Sí. Ya bote eso, hombre. Esto, mujer, bueno, hombre, no sabe uno ya. Bote eso. Pero bueno, luego viene la diversidad de lo exótico. Lo exótico. Un amigo mío, cuando yo lo conocí, él había tenido un proceso de conversión desde la homosexualidad. Él tenía SIDA y murió de SIDA. Un testimonio impresionante. Y él me contó cómo llegó a la homosexualidad. Llegó a la homosexualidad experimentando placeres. Después de haber tenido muchas novias y de haber tenido sexo con mujeres de todas las maneras imaginables, entonces dijo, ¿ahora qué se sentirá con un hombre? Y cayó en las redes de la homosexualidad. Se contagió y murió. Pero yo digo, aunque claro que es triste una muerte, yo me atrevo a decir que este hombre tuvo una conversión tan hermosa que para mí fue más un testimonio que otra cosa. Qué manera de acercarse a Dios. Y qué manera de ofrecer todos los últimos meses de su vida. Yo lo vi la última vez, tuve ocasión incluso de confesarlo, lo vi la última vez como 4 meses antes de su muerte. Pero ¿por qué se llega a las depravaciones? Por el capricho. ¿Y por qué se llega al capricho? Por la falsa diversidad. Por eso la Biblia también critica en uno de los salmos, búsquelo, que ese número sí no me acuerdo, pero no lo busque ahora, por favor, porque vuelve y enciende el celular y vuelve y suena el celular. Entonces no lo busque ahora, mire, búsquese donde dice, buscaron una comida a su gusto. Uno de los pecados de Israel en el desierto, eso está en uno de los salmos. Es decir, la falsa diversidad crea el capricho. Y el capricho es el que nos tiene con que hay 60 géneros o no sé cuántos. Antes había hombres y mujeres, ahora hay 60 géneros, no me pongan aquí a nombrarlos. 60 géneros o 90, yo no sé ya cuántos hay. Cada día inventan otro. Eso es la falsa diversidad. Entonces nosotros apoyamos la verdadera igualdad, que es igualdad en la dignidad y que es igualdad en que todos nos necesitamos. Y nosotros apoyamos la verdadera diversidad, que consiste en que tus talentos no son los mismos míos y que yo tengo que apreciar tus talentos y espero que los míos también te puedan servir. Ahora que ya hemos hecho esa aclaración, vamos con el mensaje que nos trae Cristo, cómo Cristo restaura el orden. Y podemos decir que Cristo restaura el orden de 4 maneras, importantísimo para los que están tomando apuntes. Cristo restaura el orden de 4 maneras. Primera manera, como exorcista. Segunda manera,
con el poder del perdón. Tercera manera, con su ejemplo. Cuarta manera, con su enseñanza. Pero nos falta una quinta, que las agrupa a todas porque está en todo, con su oración. De esas 4, o digamos mejor 5 maneras, Cristo trae el orden a nuestra vida. El primer orden que trae Cristo es el de exorcismo. ¿Qué significa? Eso quiere decir que a todos tienen que hacernos exorcismos. Aquí exorcismo va, exorcismo viene. No, a ver, hay que tener prudencia en esto, porque hay un refrán que dice, el que solo tiene un martillo a todo le ve cara de clavo. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque si uno tiene, es bueno, ¿sí o no? Muy buenos. Entonces mire, ¿qué pasa? Que si usted conoció los dones de liberación, entonces usted empieza a mirar las cosas, usted dice, esta vela, yo creo que requiere como una liberación chiquita, pero la requiere. Por si acaso. Entonces decía mi papá, con esos exorcistas improvisados, decía mi papá, bueno, si no le sacó el diablo, lo aturdió. Entonces, mire, Cristo es el gran exorcista y necesitamos pedir. Pero es que gran exorcismo no es que nos estén haciendo exorcismos cada rato, liberaciones cada rato. Piensen nada más en el Padre Nuestro. Termina diciendo, líbranos, Señor, del mal, que en realidad es más preciso traducirlo, líbranos del malo. Líbranos del maligno. Dice el texto original, Alá rusa y gemás apotu ponerú. Líbranos del malo, líbranos del maligno. Entonces, si usted está en gracia de Dios y si usted ora con frecuencia el Padre Nuestro, ese punto está listo. No hay que vivir obsesionado con el demonio. No hay que vivir, esa no es vida nuestra. Hubo una época en la fundación que hizo una gran santa que se llama Teresa de Jesús, en que las monjas se dieron cuenta, y ella fundó muchos monasterios. Es una mujer extraordinaria, bendito Jesús por Santa Teresa y por cada santo. Santa Teresa hizo muchas fundaciones, y a medida que crecía la obra, entonces, pues claro, las monjas que iban entrando en ese proceso de reforma del Carmelo, porque esa es la comunidad de ella, las carmelitas, como es una reforma, se les llama las carmelitas descalzas. Ese estar descalzo significa entrar en la presencia de Dios con humildad para adorar. Las carmelitas descalzas, cuando empezaron a crecer esas fundaciones, les entraron como nervios. A algunas religiosas les entraron como nervios. Como nervios era que decían, esto está como creciendo mucho, el demonio debe estar muy disgustado, el demonio debe estar atacando, el demonio ataca, y empezaron a obsesionarse con el demonio. Y Santa Teresa, que vaya que santa era, hay santos realmente impresionantes. Santa Teresa tuvo que hacerle una exhortación muy fuerte a las monjas y les dijo, ¿qué es eso estar hablando del demonio a todas horas? Bueno, pero Cristo nos libera del poder de Satanás. Segundo, Cristo nos perdona. Fue el segundo que dijimos, ¿no? ¿Usted sí está escribiendo? Sí, ¿no? Sí, creo que sí está escribiendo. Cristo nos perdona. El perdón es fundamental. Se puede hacer toda una catequesis del perdón. Pero de lo más hermoso del perdón es que te quita una tremenda carga. Porque el ser humano no puede liberarse de una carga de la que solo nos puede liberar Jesús. ¿Amén? Amén. Solo Jesús. El aplauso para Jesús. El aplauso para Jesús. Tercero, Cristo nuestro Señor trae el orden, porque estamos con el tema del orden. Acuérdense que estamos con el orden, no hemos cambiado de tema. Cristo Jesús trae orden a nuestra vida con el perdón. ¿Cómo fue? Primero, con la liberación, las liberaciones. Segundo, con el perdón. Tercero, con su ejemplo. Esa maravillosa armonía de Cristo. Miren, yo quiero crecer. Pienso que Dios algo me lo está concediendo. Pero yo quiero crecer todos los días en amor y admiración por Jesús.
Porque es que Jesús es extraordinario. Mira, por ejemplo, esto. Les voy a mencionar 2 ejemplos de la armonía que reina en el corazón de Jesús. Porque les quiero decir que no hay templo en esta tierra, que no hay lugar en el universo que tenga tanto orden y belleza como el corazón de Jesús. Nada tiene tanto orden, tanta belleza. Es que no te lo puedo comparar con nada, porque cualquier templo que yo te dijera, cualquier capilla, cualquier lugar que yo te mostrara, se queda corto frente a la infinita belleza, frente a esa jerarquía preciosa que tiene todo en el corazón de Jesús nuestro Señor. Pero vamos a dar 2 ejemplos. Primer ejemplo, de Cristo. Observemos esto. Cristo nuestro Señor, que tiene ese amor tan grande. Cristo vive la más perfecta pureza con la más grande ternura. Amén. ¿Qué nos suele pasar a los seres humanos? En algunos grupos de oración hace años, pero las cosas pueden repetirse, porque el ser humano siempre está hecho del mismo barro. En algunos grupos de oración de hace años yo conocí que sucedieron cosas como estas. Venía el amor, venía la ternura, venía la dulzura. ¿A quién no le gusta eso? Nada más hoy yo que soy pues un desconocido aquí, en el sentido de que nunca había venido. Ustedes me han recibido con una ternura, con un cariño, con una sonrisa. Eso es muy agradable, muy agradable. Entonces yo conocí un grupo de oración hace años, eso fue el siglo pasado, de hecho. Ay, ellos se ríen, ay, no, ellos nacieron ayer, pues. Sí. Se ríen ahí como diciendo, el Padre es del siglo pasado. Unos poquitos de ustedes son de este siglo, que son los que tienen más sueño. Bueno, sigamos. Entonces mire lo que pasó. ¿Qué suele pasar en el ser humano? Que cuando el ser humano entra con mucha ternura y mucha dulzura, y yo te quiero en Cristo, claro, yo te amo en Cristo, pero nos juntamos otro poquito que yo, es que es mucho amarlo a usted. Entonces, ¿qué pasó? Que en algunos grupos de oración la ternura subió y luego empezaron a bajar bebés. ¿Ve? Hay que tener cuidado. Yo le pido a Dios, como yo vengo de una familia llena de afecto, yo le pido a Dios que yo siempre pueda tener cariño. La ternura es muy importante, el cariño, la dulzura. Y yo trato de ser cariñoso. Yo trato de que mis chistes jamás ofendan a las personas. Así me hagan lo que me hagan, no. Bueno, pero ¿qué pasa? Que la ternura a veces se desvía por la sensualidad. Eso pasa. Entonces hay otros que se van al otro extremo, la dureza. Les voy a enseñar cómo se practica la dureza, porque yo se lo aprendí a un padre que si viviera en este momento lo invitaba a que viniera a los discípulos misioneros. La manera de ser dura es lo siguiente, se lo voy a enseñar. La manera de ser dura es ponga tieso el codo. Entonces, cuando usted vaya a dar la mano, usted da la mano con el codo tieso. Ahí no hay manera de que lo abracen, ni de que lo besen, ni de que nada. Entonces lo llamaban el padre, voy a decir otro nombre aquí, claro, porque no voy a decir el nombre de él. Digamos Ernesto, lo llamaban el padre Ernesto Codotieso. Y él se murió, porque ya se murió. Nunca supo que su apodo era Codotieso. Entonces, cuando usted quiera ser duro, tiemple el codo, dure ese codo. Verá que nadie lo puede abrazar. Sí, es. Ella aprendió rapidito. El padre Codotieso. Entonces se encontraron 2 amigas. Ay, ¿dónde estuviste, querida? Qué alegría verte. No, estaba en misa. ¿Y con quién? No, con Codotieso. Ah, bueno. ¿Sabe qué es lo maravilloso de Cristo? Que Cristo es la pureza misma. Pureza de diamante, castidad perfecta. Que es una virtud que es tan necesaria
para llegar a todos los corazones. Es la castidad perfecta, pero al mismo tiempo la ternura perfecta. Mira esa armonía que hay en él. El ejemplo de Cristo es impresionante. Mira el ejemplo de Cristo. Cómo Cristo sabe hablar con dureza. Porque Cristo habla con dureza a veces. Cuando dice raza de víboras, por ejemplo. Sepulcros blanqueados. Pero también sabe hablar con esa mansedumbre y dice: venid a mí los que estéis cansados y agobiados. Es decir, Cristo tiene tanto orden adentro que sabe a quién y cuándo hay que hablarle durito y a quién y cuándo hay que hablarle blandito. Y a veces uno no tiene ese orden. A veces una persona está muy triste, muy decaída, muy doblegada, y llega uno y encima, o como dicen por aquí, de repeso, le da una vacía. Entonces la persona venía triste, ¿y cómo salió? Triste y bien regañado. O a veces nos pasa, que también es desorden, eso también es desorden, a veces nos pasa también que entonces hablamos con mucha firmeza y dureza para con los humildes. Pero cuando llega el poderoso, cuando llega el benefactor, el que trae, es que hay una zona del cuerpo que se llama el bolsillo. Cuando llega el del bolsillo hondo, ¿y quién denuncia esto? ¿Quién? El apóstol Santiago. Hay que leer un poquito más de Biblia. El apóstol Santiago dice eso, que llega un rico y de inmediato, el puesto de honor, por favor, puesto de honor aquí. Pero a ver, ¿qué pasa, hermana Rosita? ¿Qué pasa, por favor? Aquí lista, por favor, la silla, todo arreglado. Blanditos con el poderoso, rigurosos con el humilde. Ese es un desorden en el que caemos. ¿Y cómo es Cristo? Dulcísimo, especialmente con el excluido, con el leproso, con la pecadora, con el publicano. Y fuertecito con los que en ese momento parecían tan fuertes, como decir los saduceos o los escribas o los fariseos. Bueno, yo les podría hablar muchísimo de esa armonía que hay en el corazón de Cristo. Es una belleza el corazón de Jesús. Enamórense, por favor. Váyanse a vivir al corazón de Jesús. Entonces, Cristo nos ayuda con la liberación. Cristo nos ayuda con el perdón. Cristo nos ayuda con el ejemplo. ¿Y cuál era el cuarto? ¿Cristo nos ayuda? Con su enseñanza. ¿Y qué nos enseña en su enseñanza? Pues nos enseña en su enseñanza, para que suene así todo repetido, Cristo nos enseña que todas las mentiras que trajo el enemigo son eso, mentiras. Porque el enemigo decía que Dios era como un tirano que nos imponía cosas. Y Cristo nos muestra que es un Padre amoroso. El enemigo pretendía decirnos que tenemos que mirarnos unos a otros, como que tú eres mi rival. No, yo soy... Y fíjese que los mismos apóstoles se miraban así. Yo me imagino a esos apóstoles, ellos esperaban a que Cristo se durmiera. Espere a ver que se duerma. Ya se durmió. Sí, ahora sí vamos a discutir. ¿Y qué era lo que discutían? ¿Quién es el primero? Se veían entonces como ¿qué? Como rivales. ¿Y qué es lo que Cristo nos enseña? El que quiera ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Solo les tengo que recordar las bienaventuranzas y seguimos adelante porque hay que concluir, el tiempo se nos va acabando, o creo que ya se nos acabó, pero aquí ustedes son misericordiosos y esto es como en los partidos de fútbol, hay tiempo de descuento porque hubo varios celulares que nos quitaron como 15 minutos. Tiempo extra, estamos en tiempo extra, tiempo de descuento. Entonces, mire, Cristo nos enseña con su doctrina, con su predicación. Y Cristo trae orden a nuestra vida con nuestra oración. Observe que la Biblia no dice que Cristo oró, tiempo pretérito perfecto, oró por nosotros. Dice Cristo, vive y está intercediendo por nosotros. Lo dice la carta a los Hebreos. Y uno tiene que tener esa confianza,
Cuando usted esté en esa tentación, que todos pasamos por tentación, cuando usted esté en la tentación, usted piense, Cristo también está orando por mí en este momento. Cristo también está orando por mí. Cuando usted sienta que su matrimonio no da más, usted diga, Cristo también está orando por mí. Cristo está orando por mi matrimonio. Cuando usted sienta que su vocación no da más, usted diga, Cristo también está orando por mí. Y sobre todo, cuando llegue el momento de la muerte, usted diga, Cristo está orando por mí. Mis hermanos, el orden de Dios, ese orden que Dios quiso al principio, ese orden que perdimos por el pecado, ese orden que el mundo ha transformado en desorden, con la falsa igualdad y con la falsa diversidad, ese orden que Cristo ha recuperado, ese orden que el Espíritu Santo trae a nosotros. En otra ocasión, porque hoy no vamos a alcanzar, tenemos que hablar sobre los dones ordinarios y extraordinarios, que es la parte del orden que trae el Espíritu Santo. Los dones ordinarios y extraordinarios. Porque como bien nos enseña el Concilio Vaticano II, en la Constitución Lumen Gentium, Dios nos guía con dones ordinarios y extraordinarios, o sea, naturales y sobrenaturales. Y no debemos despreciar los dones naturales, ni debemos desperdiciar ni despreciar los dones sobrenaturales. Pero eso será otro momento de predicación cuando Dios lo conceda. Pongámonos de pies, por favor, para hacer una pequeña oración de cierre. Te damos gracias, Señor, porque eres un Dios de orden. Te damos gracias, Señor, porque tú has querido edificar en nosotros tu victoria. Te damos gracias, Señor, porque tú nos congregas para que seamos uno. Te damos gracias, Jesús, porque tú oraste para que pudiéramos ser uno, con el orden querido por Dios. Te damos gracias, Señor, porque tú has constituido tu iglesia con un orden. Y en ese orden bendito están los sacramentos, y en ese orden bendito están los mandamientos y están los dones del Espíritu. Gracias, gracias, Señor. El honor y la alabanza para ti, ahora y por toda la eternidad. Amén.